Bien, seguimos trabajando con la determinación de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y ahora tenemos un caso muy especial. Nos dice un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea que estamos hablando ahora de una sustancia orgánica. Tiene una masa de 4.6 gramos. Se hace reaccionar con 9.6 gramos de oxígeno, dando lugar a 8.8 gramos de dióxido de carbono y 5.4 gramos de agua. Si tomamos 9.2 gramos de ese compuesto en un volumen de 5.8 litros a una presión de 780 milímetros de mercurio y a 90 grados Celsius, calcule la fórmula empírica y molecular. Muy fácil. Bien, sabemos esto, que una sustancia orgánica se puso a reaccionar con oxígeno y dio dióxido de carbono y agua, o sea, una combustión u oxidación. Entonces tenemos que determinar qué tipo de compuesto es. Si es un alcohol, si es un ácido, si es un aldehído, si es una acetona, no sabemos. Entonces eso lo vamos a hacer cuando encontremos su fórmula empírica y su fórmula molecular. No conocemos cuál es la cantidad de carbono, ni hidrógeno, ni oxígeno, y por eso no sabemos qué tipo de compuesto es. Pero sí sabemos que cuando se generó la combustión nos dio esto. Ahora tenemos que encontrar cuál es la cantidad de cada uno de los elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno aquí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con esto. Acá en el dióxido de carbono podemos encontrar cuál es la masa de carbono. Pero la masa de oxígeno no la podemos encontrar aquí porque está distribuido en dos compuestos. Aquí sí yo puedo encontrar la masa de hidrógeno, porque solamente hay hidrógeno y oxígeno. Aquí encuentro la masa de carbono, la masa de hidrógeno, y por diferencia voy a encontrar la masa de oxígeno. O sea, diferencia de sumo estos dos y les resto al 4.6 y me da la masa de oxígeno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la masa de cada uno y lo vamos a hacer de la forma siguiente. Vamos a encontrar primero la masa de carbono aquí en este compuesto, el dióxido de carbono. La masa de carbono está relacionada o está vinculada a la relación que hay de la masa molar del carbono y la masa molar del dióxido de carbono. Si sumamos las masas que tenemos aquí, vamos a tener aproximadamente 44 gramos mol. Y de esos 44, 12 son del carbono, por lo que tenemos que establecer una relación. 12 sobre la masa total, que en este caso es 44 gramos mol. Esa es nuestra relación de carbono y la masa total, que es de dióxido de carbono. Y eso lo vamos a multiplicar por la masa total, la masa normal. O sea, tenemos masas moleculares o molares y masa normal, que es 8.8 gramos. Entonces, cuando realizamos esos cálculos, nos da aproximadamente 2.4 gramos de carbono en el dióxido de carbono. Aquí, por diferencia, no puedo encontrar el oxígeno porque el oxígeno también se encuentra aquí. O sea que ahora me voy a enfocar en el hidrógeno, pero en el agua. Y sería lo mismo. De la masa molecular total, que es 18 gramos mol, 2 gramos mol son de hidrógeno porque tenemos 2 hidrógenos. Entonces 2 por aproximadamente 1 nos da 2, más aproximadamente 16 del oxígeno nos da 18. Entonces la relación por la masa del agua nos va a dar la masa de hidrógeno, dando aproximadamente 0.6 gramos. Y ahora sí podemos encontrar la masa de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? La masa de oxígeno va a ser igual a la masa de este compuesto, de la sustancia que nos piden determinar, menos la masa de carbono que ya encontramos, menos la masa de hidrógeno que ya encontramos, para así entonces saber cuál es la masa de oxígeno. No me puedo enfocar en este todavía porque la ecuación no está tampoco balanceada.
O sea que eso va a ser igual entonces 1.6 gramos. Entonces ya teniendo las masas de cada uno de los elementos que componen la sustancia en cuestión, podemos encontrar ahora su fórmula empírica. Con la masa vamos a encontrar el número de moles y con el número de moles vamos a encontrar el número de átomos. Entonces encontramos el número de moles y lo hacemos dividiendo la masa entre la masa molecular. 2.4 entre 12 para el carbono, 0.6 entre 1 para el hidrógeno y 1.6 entre 16 para el oxígeno. Ya tenemos el número de moles. Ahora lo que resta es encontrar cuál es el número de átomos. X, Y y Z. Y eso lo hacemos dividiendo cada uno de los números de moles entre el menor. Que en este caso el que es menor es el oxígeno. Obteniendo los siguientes valores. El número de átomos del carbono es 2, el de hidrógeno 6 y el de oxígeno 1. Y nuestra fórmula entonces sería esta. Esa es la fórmula empírica. Y si tratamos de desarrollarla, por ejemplo, sería el etanol. Entonces ahora vamos a encontrar cuál es la fórmula molecular. A ver si da igual que la fórmula empírica o da mayor. Pero nunca daría menor la fórmula molecular. Entonces ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. Entonces nos dan unos datos aquí para que encontremos la masa molecular. Nos dan la masa, pero nos dan datos para encontrar el número de moles. Y con la masa podemos encontrar la masa molar, que sería la masa molar de la fórmula molecular. Y al usar la fórmula de Patricia Vete, no regreses tarde, nos da un valor aproximado del número de moles de 0.2 moles. Y ahora con el número de moles y la masa vamos a encontrar la masa molecular, dándonos un valor de 46 gramos mol. Entonces ahora tenemos que saber, esa es la masa molecular de la fórmula molecular. Ahora tenemos que saber cuál es la masa molecular de la fórmula empírica y vamos a calcularla. Y cuando la calculamos nos da aproximadamente 46 gramos mol, o sea que nos da igual. Quiere decir que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica y es igual a el etanol, porque este es el etanol que encontramos. Entonces, ¿por qué se hizo también este método o esta parte? Es porque el etanol se ha llevado a 90 grados Celsius y ya a 90 grados Celsius él ya es gas. Entonces, esos datos que tenemos aquí, una presión por encima de una atmósfera, nos está indicando que esa presión es de vapor. O sea, tenemos que tratar a ese etanol en forma de gas como si fuese un gas ideal para poder encontrar el número de moles. Y con la masa que tenemos, encontramos la masa molecular. Y nos dimos también cuenta que es la misma fórmula de la empírica. O sea, la fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica en este caso. En algunos casos da 2 veces la fórmula empírica o 3 veces la fórmula empírica y eso. Pero nunca daría menor que la fórmula empírica. Siempre es igual o mayor. Entonces ya vimos cómo es que se determina la fórmula molecular y la fórmula empírica. Y ustedes, si por ejemplo encuentran el número, la masa molecular de la fórmula molecular, la dividen entre la masa molecular de la fórmula empírica. Si la relación le da igual a 2, quiere decir que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Y listo, así de fácil.